El 2022 fue un año decisivo en la vida del presidente Gustavo Petro. Después de una campaña agitada, 2 vueltas en las urnas y el temor de algunos por la llegada de la izquierda al gobierno, Petro se convirtió en el jefe de Estado. El gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida. El programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que define las metas a corto, mediano y largo plazo, y cuyo objetivo consiste en sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. Aunque el gobierno destaca avances y disminución de la violencia, en diferentes regiones se han reportado casos de adoctrinamiento de niños en escuelas y retenciones, acciones que evidencian que los grupos armados siguen más que presentes en los territorios colombianos. En medio de la búsqueda de la reducción de la violencia, ha sido el mismo presidente el que ha reconocido que ni él mismo podrá garantizar que la paz total se pueda consolidar o funcionar, pero por tal motivo el Ejecutivo lo está intentando. El presidente ha demostrado su intención de cambiar la forma como se aborda la lucha contra la producción y comercialización de la hoja de coca en Colombia. En octubre del 2022, en Putumayo, Petro manifestó que pretende invitar a los productores de hoja de coca a dejar de producirla, a cambio de un pago y de cuidar la selva, lugar donde se produce esta planta. En diciembre, el mandatario también realizó la primera asamblea de organizaciones cocaleras del Catatumbo en el Tarrá, norte de Santander. Allí anunció la creación de la Universidad del Catatumbo, de la que actualmente, según el exministro de Educación Alejandro Gaviria, se tiene ubicado el terreno para su construcción. Desde antes de su posesión, el presidente Petro ha sido enfático en rechazar la falta de atención que han tenido las poblaciones en La Guajira, particularmente la falta de alimentación y el suministro de agua potable. A pesar de esto, aún no se conoce alguna medida a gran escala que esté ejecutando el gobierno nacional. Recientemente la presidencia lanzó un plan de choque que se centrará en atender prontamente las diversas necesidades que ha tenido por años La Guajira, en particular a las diferentes comunidades indígenas de la región como los Wayuu. Hace un par de semanas fue sancionado el Ministerio de la Igualdad, que liderará la vicepresidenta Francia Márquez y que buscará principalmente hacer veeduría a las políticas públicas del gobierno y garantizar que generen igualdad y equidad, principalmente en las poblaciones más vulnerables y excluidas de Colombia. Aunque fue una de las primeras promesas de campaña que el Ejecutivo logró cumplir prontamente después de su oficialización, no se ha conocido avance alguno de las funciones de esta institución que fue creada con tanto afán. Aunque el presidente colombiano ha avanzado en algunos temas, la mayoría de sus promesas de campaña siguen en el aire. No ha frenado el asesinato de líderes sociales, la inflación sigue subiendo, no tiene un rumbo estructurado para ejecutar su promesa de comenzar la transición energética, no cambiará a pasar su reforma política y el dólar alcanzó su máximo histórico. Petro consiguió aprobar la reforma tributaria, pero se quedó sin impuestos claves con lo que financia sus proyectos sociales. También perdió una mayoría estable en el Congreso y perdió credibilidad con nombramientos polémicos después de inesperados, incluidos 10 de sus 18 ministros en menos de 3 meses, lo que traduce la gran inestabilidad de su gabinete. Aquí Petro parece estar repitiendo los errores de su alcaldía en Bogotá. Como alcalde de la capital, el presidente colombiano despidió o tuvo que aceptar la renuncia de casi todo su gabinete, que lo acusó de ser arbitrario y radical. Esto incluyó a Antonio Navarro Wolf, exmiembro del M-19 y uno de los congresistas más respetados del país. La crisis ministerial del presidente Petro comenzó en febrero del 2023, cuando despidió a 3 de sus ministros, incluido Alejandro Gaviria. Su apuesta para obtener el apoyo del centro político y María Isabel Urrutia, una popular medallista olímpica. También destituyó a Patricia Aricia del Ministerio de Cultura, sin que a la fecha haya cubierto esa vacante. Esto ha despertado gran malestar en el mundo cultural colombiano, que acusa al presidente de despreciar la cultura tanto o más que su predecesor, el conservador Iván Duque.
La última semana de abril, la inestabilidad gubernamental hizo que Petro despidiera a otros 7 ministros, incluyendo el ministro de Hacienda. Esto dejó malestar en la ciudadanía y en los grandes medios de comunicación, que censuran su actuación aparentemente impulsiva y arbitraria. Además, desde su nombramiento, la ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, filósofa de formación, se ha enfrentado a numerosas polémicas debido a su inexperiencia en el sector, con su falta de capacidad para nombrar funcionarios con conocimiento técnico que le ayuden a tomar decisiones. Uno de los principales logros del gobierno de Petro es que ha conseguido mantener la economía colombiana en crecimiento y con generación de empleo, a pesar del contexto inflacionario y de la gran incertidumbre económica internacional. Tras su salida del Ministerio de Hacienda, José Antonio Ocampo aseguró que en 2022 la economía colombiana surgió un crecimiento económico de 7.5%, posicionándose al país como el segundo con mejor desempeño económico dentro de los 38 países miembros de la OCDE. La inversión tuvo un crecimiento del 25.5%, consistente con el buen comportamiento que ha mostrado la industria manufacturera, mientras que las exportaciones produjeron una expansión del 14.9%, acompañada de mayores exportaciones de bienes no tradicionales y la reactivación del turismo en el país. En medio de un momento de inflación del 13.3%, esto no es un logro menor. Ocampo afirmó también que como resultado de un buen desempeño económico durante el 2022, el mercado laboral colombiano se recuperó, con disminución de la tasa de desempleo, la cual se ubicó en promedio en 11.2% versus 13.8% en 2021. Yo he recibido con humildad y responsabilidad la tarea de ser guardián de la democracia y de la apuesta por el cambio de millones de colombianos. Las reformas sociales de este gobierno no son un capricho individual ni de unos pocos, son una necesidad histórica, una necesidad con la que este gobierno y yo en particular estamos comprometidos. Han pasado 9 meses desde nuestra posesión y se han puesto en debate las reformas para lograr el cambio. El domingo 7 de mayo del 2023 se cumplieron 9 meses desde que Gustavo Petro se posicionó como presidente de Colombia. Desde su ascenso, el primer presidente de izquierda de la historia moderna colombiana ha buscado entablar diálogos con la ciudadanía y un gobierno integrador de distintas sensibilidades políticas. Pero Petro encontró tal resistencia a sus reformas dentro y fuera del Ejecutivo, que llevó a cabo 2 importantes remodelaciones ministeriales en búsqueda de un gobierno más monocolor y cohesionado, ante los formidables obstáculos que se le presentan, lo que le hizo perder la estabilidad de una de la mayoría en el Congreso. Pero hablemos de los logros. Uno de los principales logros del gobierno de Gustavo Petro es que ha conseguido mantener la economía colombiana en crecimiento y con generación de empleo a pesar del contexto inflacionario y de la gran incertidumbre económica internacional. Tras su salida del Ministerio de Hacienda, José Antonio Ocampo aseguró que en 2022 la economía colombiana surgió un crecimiento económico de 7.5%, posicionándose al país como el segundo con mejor desempeño económico dentro de los 38 países miembros de la OCDE. La inversión tuvo un crecimiento del 25.5%, consistente con el buen comportamiento que ha demostrado la industria manufacturera, mientras que las exportaciones produjeron una expansión del 14.9%, acompañada de mayores exportaciones de bienes no tradicionales y la reactivación del turismo en el país. En medio de un momento de inflación del 13.3%, eso no es un logro menor. Ocampo afirmó también que como resultado de un buen desempeño económico durante el 2022, el mercado laboral colombiano se recuperó, con disminución de la tasa de desempleo, la cual se ubicó en promedio en 11.2%, versus 13.8% en 2022. En marzo del 2023, la tasa de desempleo bajó al 10.0%. Otros aciertos del presidente colombiano son su cese al fuego bilateral con 5 grupos ilegales, entre los que se encuentra la Segunda Marquetalia y el ELN, y el comienzo de los diálogos con este último con el fin de lograr su proyecto de paz totales. La reanudación de los lazos con Venezuela representa sin duda un paso positivo para ambos países, en tanto Colombia, que ha recibido una parte sustancial de la diáspora de millones de venezolanos que huyen del país, puede apoyar a su vecino en temas económicos, sociales y diplomáticos. En el ámbito internacional, Petro intervino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde aseguró que la política antidroga fracasó y redobló su ambiental.
También participó en la COP27 en Egipto, en la que pidió una alianza para salvar la Amazonía. Un paso vital para lograr este objetivo fue la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado colombiano. También mejorará ampliar el programa de alimentación escolar, inició las transferencias de 500.000 pesos colombianos, es decir, $100 mensuales a madres cabezas de hogar, y condonó la deuda a más de 4.000 beneficiarios del ICETEX, el instituto público que proporciona becas a estudiantes colombianos que quieran estudiar en el extranjero. Agregaron 1.3 billones de pesos al presupuesto para la educación y abrieron oportunidades para que los jóvenes estudien en vez de ingresar a pandillas o grupos ilegales. Entregó además 600 hectáreas para que campesinos, gracias a la Sociedad de Activos Especiales, aumentó en un 100% el presupuesto del sector agrícola, que pasó de 2 a 4 billones de pesos, y dio inicio a la compra de tierras para el campesinado. También ocurrió aumentar el salario mínimo en 2023, que pasó de 980.000 pesos a 1.160.000 pesos. En conjunto, sus avances no han sido pocos, pero su popularidad sigue cayendo y en abril de 2023 llegó al máximo nivel de desaprobación desde su posesión. 2 de cada 3 colombianos muestran su rechazo hacia su gestión. Aunque todavía es temprano para decir si Petro fracasó o tuvo éxito, sus primeros 9 meses muestran hasta qué punto es difícil el cambio en Colombia. En entrevista al diario El Español en El País, durante su visita a Madrid esta semana, Petro declaró: si los cambios se dan, será porque el pueblo quiere, hasta donde el pueblo quiera. Ni un metro más, ni tampoco un metro menos, hasta donde el pueblo quiera.